Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según la hora que usted esté viendo y oyendo esta participación. Quiero agradecerle a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros y que nos sostiene y nos permite estar de pie. Gracias a Dios por el día que Él nos da, por la oportunidad que nos da de considerar su palabra. Hoy quiero hablar sobre el reino de Dios y quiero traer a ustedes la consideración de la palabra de Dios y parte de historia. Dios es soberano y Dios no tiene un principio y no tiene un final, pero en su relación con el hombre es de lo que vamos a hablar. Les invito a orar en el nombre de Jesús. Padre, bendice este tiempo que vamos a tomar y vamos a servir para administrar esta palabra tuya en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si el hombre preguntara cuándo comenzó el reino de Dios, hay un pasaje que en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 nos habla y nos dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz, si guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esta vez que Dios está hablándole al pueblo, le da dos condiciones. Si diereis oído, si guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, porque toda la tierra es de Dios. No es un hecho, es una decisión de Dios que está condicionada. Habría que pensar primero qué sucedió antes de las laderas del Sinaí, cuando fue promulgada la ley, o cuando fue dada la ley a Moisés. Y entonces retrocederíamos hasta Noé y hablaríamos de Noé y su familia, Abraham y su familia, Isaac y su familia, Jacob y su familia. Entonces el pueblo de Dios, antes de ser una nación, fue una familia. Y luego nos dice Génesis capítulo 46, versículo 27, que fueron 70 las personas que entraron en Egipto. Los patriarcas hacían la función de sacerdote, de juez, de profeta, y estas funciones recaían así sobre el jefe de familia. Al salir Israel de Egipto, 430 años después de haber entrado 70 personas, ya era un número de 603.500 hombres aptos para la guerra, según Números 1:46. Pero si a eso le agregamos más los ancianos, los niños y las mujeres, bien podríamos sacar una cantidad de más de 1,5 millones de personas. Y fue a ellos a quien se les anunció este texto que acabamos de ver. Y se les anunció el reino de Dios. Vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Israel fue la única nación gobernada por Dios. Él les dio una ley, les dio un santuario, les dio un sacerdocio y también un culto. Es así como reinó Jehová sobre la nación de Israel. Cada nación que se emancipa hace una constitución, pero la mayor gloria de Israel es que Dios les dio su ley. No fue un hombre el que la hizo. Tuvieron un santuario diseñado por Dios, un sacerdocio instituido por Dios y un culto ordenado por Dios. Todo fue ordenado, instituido, diseñado, supervisado y aprobado por Dios. Dios los gobernó a través de Josué, de los jueces, de Saúl, de David y de Salomón. En esa época Israel llegó a la cumbre. Reyes y reinas venían de todas partes del mundo para oír y ver la grandeza del rey Salomón. Y dice la escritura que todo el mundo deseaba ver su rostro. En aquel tiempo la plata era como piedras, dice 1 Reyes 10:27. Luego leemos en múltiples ocasiones: así dice Jehová, el rey de Israel, el fuerte de Jacob, el santo de Israel. Pero ellos, ¿sabe qué pasó? Se olvidaron del Dios que los libertó. Es maravilloso para mí, mientras estaba viendo esta porción, leyendo el Salmo 114, si usted puede leerlo,
Y me pareció algo tan maravilloso que en la poesía oriental se expresa de esta manera. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra y a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Qué maravilloso es tener esos recuerdos en que la mano de Dios saca a su pueblo. Muy bien, pero hablamos de un santuario que Dios les diseñó y mandó que se construyera. Pues bien, una vez que han pasado por el desierto, después de aquellos 40 largos años para el pueblo, 7 años se tardó Salomón haciendo el templo. Y es asombrosa la cantidad de personas que trabajaron para él. 80,000 cortadores de madera y me imagino también de piedra. 70,000 cargadores y 3,300 supervisores, que nos dan un total de 153,300 hombres trabajando durante 7 años, según Primero de Reyes 5, 15 y 16, y también capítulo 6, versículo 38. También nos dice que Salomón, cómo se le decretó que hubiera una leva de 30,000 hombres. Unos que se iban a trabajar por un mes, 10,000 que se iban a trabajar por un mes, y cuando estos tenían que regresar, iba una segunda etapa, otros 10,000 que se quedaban allá durante un mes. Cuando aquellos cumplían su mes, regresaban e iban a la otra parte, y así 2 meses se quedaban en casa y un mes trabajaban en el Líbano. Y es maravilloso porque uno se pone a pensar cuánto pagaba el rey, cuánta comida tenía que hacerse, cuánto esmero tenían que tener. Pues hablar de más de 3,000 supervisores es hablar de mucha gente. No se trata de que si cortaban madera llegaba el hombre con el hacha y cortaba el árbol que le gustara. Tenía que ver el supervisor si era un árbol que estaba sano, que no estaba hueco, que tenía la edad, que tenía el grosor que se necesitaba. Pero lo más maravilloso de todo no es el hecho del costo y la cantidad de personas y el tiempo que trabajaron para construir el templo. Lo más maravilloso es que Dios haya dicho en segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 6, a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Esta es la ciudad del gran rey. Hace más de 3,000 años David la conquistó y la hizo capital de Israel. Segundo de Samuel capítulo 5 versículos 6 al 10. Luego nosotros oímos hace poco tiempo cuando estaba el presidente Trump que él la declaró capital de Israel, pero en realidad esto ya había acontecido hace muchos años antes. Después de Salomón, Israel se dividió en el reino del norte con las 10 tribus y del sur con Judá y Benjamín. Dios permitió la destrucción del templo con la invasión de Nabucodonosor, que invadió a la tribu de Judá, y pasaron a ser una provincia babilónica por 70 años, según nos dice la Escritura, pero sin perder su identidad. Asiria había ya invadido las 10 tribus que perdieron su identidad al mezclarse con los asirios. Cuando los persas luego vencieron a Babilonia, Judá pasó a ser una provincia persa. Cuando los griegos vencieron a los persas, Judá pasó a ser una provincia griega. Cuando los romanos vencieron a los griegos, Judá e Israel pasaron a ser parte del imperio romano. Y luego nosotros leemos en San Mateo capítulo 2 versículos 1 y 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando el imperio romano cayó, en el año 472, le sucedió el gobierno otomano.
turcos. Ellos construyeron en la mezquita de la roca donde estaba el templo, o la mezquita en la roca donde estaba el templo. En 1917 los ingleses lo sacaron sin disparar un tiro también. Entonces Israel pasó a ser una provincia británica. Hasta 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas decidió repartir la tierra, el 5% para Israel y el 95% para los árabes, incluso Jerusalén. A partir del 15 de mayo de 1948, Israel es una república parlamentaria con una constitución elaborada por sus legisladores. En la Guerra de los 6 días ellos recuperaron Jerusalén, la capital, y más territorio hasta el día de hoy. Dios no es su rey desde la destrucción del templo. Romanos 11:1 dice el apóstol Pablo, también en el versículo 28, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. En San Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 15, nos habla del principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito. Dice en el libro del profeta Isaías, pero refiere un pasaje de Malaquías capítulo 3, versículo 1, que dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y luego Isaías 40, 3 al 5, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando desde luego sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Jesús principió su ministerio después que Juan fue encarcelado. Nos dice San Marcos 1, 14 y 15. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el reino de Dios? También dicho por Mateo, el reino de los cielos. No es comida ni bebida. Cuando estaba el apóstol Pablo hablando sobre la cuestión de alimentos en Romanos capítulo 14, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es un área gobernada por un rey común, como España, Inglaterra, Bélgica, Suecia. Muchos creen que para entrar en el reino de Dios hay que morir, pero el reino de Dios comienza estando nosotros vivos. Cuando creemos y obedecemos el Evangelio. Alguien cuestionando a Jesús preguntó, según Hechos 1, 6 y 7, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca o no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él reinó sobre Israel. El reino de los cielos es ahora la iglesia, bajo el pacto del cuerpo y la sangre de Jesús. No es comida, no es bebida, pero sí es justicia y paz. Por la fe, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
El reino milenial es otra parte. Cuando Dios reinará sobre toda la creación, el diablo será atado, dice, y entonces eso ocurrirá en la segunda venida. Luego Zacarías nos habla en el capítulo 12 de la conversión de Israel. Entonces allí no habrá diablo suelto, no habrá pecados externos, aunque esté la semilla en el hombre del pecado. De todas maneras allí el diablo estará atado. Isaías 65:20 nos habla de que no habrá persona que sus días no cumpla. Dice que el niño será de 100 años, pero también habla de que el pecador de 100 años será maldito. Y luego viene otra parte que se llama la nueva creación, y eso sería visto en Apocalipsis 21 y 22. Y Apocalipsis 20, 1 y 2 nos dice que Satanás será suelto cuando se cumplan los 1000 años, y entonces vendrá para engañar o saldrá para engañar y hacer guerra contra, ya sabe quién, contra los santos. Y luego el apóstol Pablo en 11 capítulos que escribe a los romanos, nos explica a judíos y a gentiles la justicia de Dios. La epístola a los romanos es el evangelio a los salvos. El evangelio no solo es la revelación de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios, también es la revelación de la justicia de Dios. Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y luego al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Hoy día se predican cosas que no son el evangelio. No es el evangelio muchas de las veces que el Señor mandó que se predicara. En San Mateo capítulo 10, versículos 6 al 7 dice, y yendo predicar, es un mandamiento del Señor. Predicad diciendo el reino de los cielos, o indistintamente, el reino de Dios se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia da. San Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El creer y obedecer al evangelio salva. Es poder de Dios para salvación, para judíos como para griegos. 1 Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, más que para los que salvan, es a saber, a nosotros es poder de Dios. Luego en el versículo 23 y también el 24, pero en un intermedio, dice, pero nosotros predicamos, el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En el intermedio, gentiles, el gentilicio de gentes, con los que los judíos no se trataban. Mas para los llamados así judíos como griegos, dice el versículo 24, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas ahora sois nación santa, dice Pedro, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, bueno, yo no me daba cuenta que vivía en tinieblas, pero espiritualmente yo vivía en tinieblas. Yo veía que amanecía y anochecía y volvía a amanecer, y lo consideré como algo natural y normal, como cualquiera lo puede considerar. Sin embargo, vivimos en tinieblas, hasta que Cristo nos da la luz del Evangelio. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 leemos lo siguiente, con esto concluyo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posición adquirida para alabanza, de su gloria. No es el evangelio de los panes y los peces. Ustedes recordarán que una ocasión Jesús alimentó a la gente, San Juan capítulo 6. Y la gente, pues otro día ya estaban listos ahí para seguirle. Pero Jesús les confrontó y les dijo, ustedes no me siguen por ver las señales y por oír la palabra, me siguen porque comieron y se hartaron. No es ese el evangelio que predicamos.
porque una vez que comieron, se saciaron y se retiraron y no les importó más. Conozco pueblos que así lo hacen. Cuando les ofrecen algo, ahí está todo el pueblo para escuchar la predicación, pero nomás no hay oferta y no se paran, aunque los inviten 100 veces. Tampoco se trata del evangelio de la prosperidad. Algo pasó con Israel. Cuando llegan a la cumbre, se olvidaron del Dios que los sacó de Egipto y se volvieron a los ídolos. Y Dios se quitó de en medio de ellos. Tampoco se trata de un evangelio a la medida personal. El evangelio cambia. Y si no cambia tu personalidad, sí, si no te cambia, si no cambia tu vocabulario y tu forma de vida, el evangelio no ha llegado a tu vida o ha tocado y tú lo has dejado entre la puerta y la calle. Y dentro vives tu vida. No se trata de un evangelio a la medida, se trata de obedecer el evangelio. En el evangelio hay promesa del Espíritu Santo. Si no la tienes, tampoco eso significa que estás fuera. Busca de Dios. Es el evangelio de nuestra salvación. Abrázalo, vívelo y disfruta con Dios de los beneficios, de las bendiciones que tiene ser un cristiano. Padre, muchas gracias por tu palabra dada a nosotros hoy. Te amo y te bendigo por lo bueno que tú has sido con nosotros. Te amo, Señor.